Buenos días. Muchas gracias. Soy Javier Quesada, presidente ejecutivo de los premios Rey Jaume I. Tiene la palabra Mar Chao, presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia. Buen día. Gracias, Javier, por darme la palabra. Bon día, conseller, presidente de la Fundación Premios Jaime I, Vicente Boluda, querido Gustavo, director general de Marina Mercante, querida capitana marítima y resto de autoridades. Señoras, señores, amigos, bienvenidos al puerto, bienvenidos al emblemático edificio del reloj. Punto de encuentro. Bienvenidos a esta vuestra casa. Es un placer poder acoger esta jornada de la Fundación Premios Rey Jaime I, de la que la Autoridad Portuaria de Valencia forma parte de su patronato. Gracias por la iniciativa, que sin duda despierta interés. Me comentan que incluso hemos tenido que cambiar de sala ya que no había suficiente aforo. Bien, esto es un motivo de alegría porque quiere decir que la temática suscita interés. Enhorabuena. La Comisión Europea define la economía azul como todas las actividades económicas relacionadas con los océanos, los mares y las costas. Su objetivo es promover el crecimiento sostenible de estos sectores, garantizando la conservación de los ecosistemas marinos y fomentando la innovación. Los sectores clave de la economía azul incluyen pesca y acuicultura sostenible, turismo costero y marítimo, energías renovables oceánicas como la eólica, urdimotriz y maremotriz, biotecnología marina, aplicando organismos marinos a productos médicos o industriales, transporte marítimo y puertos sostenibles. De acuerdo con los últimos datos publicados por la Comisión Europea, el turismo costero representa el sector más importante en términos de empleo y valor añadido bruto, con un 54% del empleo y un 29% del valor añadido bruto. Le sigue el transporte marítimo, con un 11% y 26% respectivamente, y las actividades portuarias con una contribución del 11% en empleo y 17% en valor añadido bruto. Además, los 4 Estados miembros más grandes de la Unión Europea, Alemania, España, Italia y Francia, son los principales contribuyentes a la economía azul, generando el 61% del valor añadido bruto y el 55% del empleo. Los puertos, como no podía ser de otro modo, desempeñan un rol clave en el impulso y desarrollo de la economía azul para nuestras regiones. En este sentido, el puerto de Valencia no es solo una infraestructura estratégica para el comercio y la logística, sino también un motor de innovación y sostenibilidad. De acuerdo con las últimas cifras, Valencia Port genera más de 3.200 millones de euros en valor añadido bruto, aporta más de 50.000 empleos a la economía valenciana y contribuye con un 3% al PIB regional. Además, su actividad ha generado el 2,4% del empleo en nuestra región. La contribución de Valencia Port a la economía valenciana es, creemos, incuestionable, pero también estamos liderando iniciativas, obviamente de la mano de todas las empresas que conforman la comunidad portuaria, porque sin ellos no sería posible, sin nuestros concesionarios y operadores portuarios eso no sería posible, pero son iniciativas que convierten a nuestro puerto en un referente en economía azul. La neutralidad climática, estamos avanzando en la reducción de emisiones de carbono mediante la electrificación de los muelles, la promoción de combustibles alternativos como el hidrógeno verde y la implementación de tecnologías inteligentes que optimizan la eficiencia logística y reducen el impacto ambiental. Energías renovables marinas es otro punto en el que estamos llevando a cabo pruebas piloto en nuestras aguas para fomentar el desarrollo de esta tecnología. Investigación marina. Apoyamos la investigación en colaboración con el Instituto para la Investigación y Gestión Integrada de la Zona Costera de la UPV y el CSIC, que establecerá su sede del Centro Oceanográfico de Valencia en terrenos portuarios en Gandía. Pero además
obviamente, apostamos por la innovación portuaria y la promoción del talento. A través de la Fundación Valencia Port impulsamos programas de formación avanzada y proyectos de innovación en el ámbito marítimo portuario. Además, con nuestro Centro de Innovación Abierta OpenTop promovemos el emprendimiento de la industria marítima y buscamos consolidar una red internacional en este ámbito. El Puerto de Valencia está ligado a su compromiso con la economía azul. Está en nuestro propio ADN. Debemos seguir avanzando con determinación y responsabilidad, demostrando que es posible combinar progreso económico con innovación y sostenibilidad. Y esto solo lo conseguiremos juntos, tots a una veu, como siempre digo yo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con una economía azul próspera, sostenible e innovadora. Invito a todos los sectores aquí presentes a sumarse a esta visión y trabajar juntos para garantizar que nuestras actividades marítimas y portuarias continúen siendo un motor de crecimiento responsable comprometido con el entorno. Muchas gracias. Tiene la palabra Gustavo Santana, director general de la Marina Mercante. Buen día, buenos días, consejero, buenos días, presidente, buenos días, presidenta. Lo que tiene a hablar después de Mar es que ella ya lo ha contado todo, con lo cual, pues, poco me queda que aportar sobre lo que ella ha comentado. Cuando vi el título de la jornada, desde luego me pareció enorme, ¿no? Lo de economía azul, como bien ha contado anteriormente, tiene una transversalidad enorme. No solo se trata de marina mercante, se trata de mucho más los temas que están tocando en la economía azul. Ella citó aspectos vinculados con recursos vivos, como lo de la pesca, la acuicultura, la biotecnología, recursos no vivos, vamos a decirlo, como las energías renovables marinas, en este caso la eólica marina, o el aprovechamiento minero, y también aspectos ya que fueron centrando y que están incluidos en el título de la jornada de hoy, como es el del transporte marítimo, la logística, donde se combinan los aspectos tanto portuarios como marítimos, y a mí me gusta también citar marinos. Aparte de eso, pues tenemos un sector importante para España y también para esta comunidad autónoma, como es el del turismo, y aquí tenemos turismo costero, el tema también de las marinas, etcétera, etcétera, y un aspecto que, aunque de soslayo, creo que no fue el único que no ha mencionado Mar, que es el aspecto de la construcción naval, ¿no? Con toda la industria auxiliar y todo el efecto tractor que tiene esta actividad sobre las zonas donde se desarrollan, especialmente en otros lugares de España como Galicia, Cádiz, etcétera, etcétera. Lo que sí está claro es que la economía azul tiene esa característica de transversalidad, donde no solo marina mercante tiene que decir, aunque tiene mucho que decir y mucho el transporte marítimo, sino que debe de ser un objetivo de país, ¿no? Y de desarrollarlo en los múltiples sectores, porque en lo que hemos expresado en la presidenta y yo, ya hemos visto que muchos de los palos que son importantes para nuestra economía tienen que ver mucho con la economía azul y con y con competencias multisectoriales, y igualmente las sinergias que se crean, y ya metiéndome en el tema de lo que es los aspectos que vamos a tratar de formación, con formaciones que además se aplican a múltiples sectores. Por ello es un placer poder, primero, que hayan invitado a la Administración Marítima, segundo, poder estar aquí, un edificio que, por cierto, me trae muy buenos recuerdos porque fue el primer acto público que tuve en esta legislatura, donde se presentó pues el inicio, vamos a decir, el desatascar el nuevo puerto de Valencia que se está realizando aquí, con lo cual pues siempre es un placer venir aquí por estos buenos recuerdos que a mí me trae, y yo creo que a toda la comunidad portuaria. Muchas gracias. A continuación toma la palabra don Vicente Boluda, presidente de la Fundación Valenciana Premio Rey Jaume I, de la Asociación Valenciana de Empresarios y de la Asociación
de Navieros Españoles. Muchas gracias. Seré cortito. Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta nueva jornada organizada por la Fundación, en la que se abordará el transporte marítimo, en especial poniendo el foco en la generación y atracción de talento. Gracias a todos los ponentes por haber hecho un hueco en vuestras agendas y haber querido compartir con todos nosotros vuestros aprendizajes y reflexiones. Y además, me permitiréis que realice un especial agradecimiento a Elena Seco y a Pepe Guillén, que nos han ayudado en la construcción y seguimiento de esta jornada. La Fundación Valenciana Premio Rey Jaime I nace en 1989 por el empuje y visión de uno de nuestros más reconocidos científicos, que es el profesor don Santiago Grisolía, que quiso crear un espacio de diálogo entre la ciencia, la investigación y la empresa, conocedor que era, porque así lo vivió en Estados Unidos, de que la combinación de las tres se crearía un sólido y potente motor para el desarrollo de nuestro país. La Fundación tiene mucha actividad durante todo el año, siendo una de nuestras acciones más destacadas la de la divulgación. Abordamos asuntos que consideramos clave y estratégicos para nuestra comunidad y nuestro país, generando espacios de debate que nos permiten extraer conclusiones e inspirar caminos a seguir. Creo que nadie pone en duda que tenemos un enorme reto como país, y el reto de abordar es ver cómo atacamos el problema de la falta de profesionales cualificados en muchos sectores y el de la falta de personal especializado. Seguramente, una de las causas originarias del reto que tenemos ante nosotros es la desconexión entre los centros de formación universitarios y de formación profesional y las empresas, y ello en un doble sentido. Por una parte, la rigidez de los programas formativos actuales, consecuencia de lo cual se están explicando materias que han quedado obsoletas desde el punto de vista práctico. Y por otra, pero seguramente mucho más importante, y es que resulta absolutamente imprescindible que a la hora de generar la oferta formativa se escuchen necesidades de las empresas. Se trata de formar pensando en algo más que en la empleabilidad, o por lo menos en función de las necesidades reales del mercado laboral. Pues bien, este reto, que es general para muchos sectores y áreas de actividad en nuestro país, es aún más patente en el mundo marítimo portuario y, en concreto, en el del transporte marítimo, que cuenta con líderes globales y que es estratégico para nuestra economía. Pues bien, aunque parezca mentira, hay una falta de personal muy importante y de centros de formación adecuados que nos limitan en nuestro desarrollo y en nuestra competitividad. Por ello, decidimos poner en marcha esta jornada que espero arroje muchas ideas y nos permita avanzar para fortalecer a un sector estratégico para nuestro país. Muchas gracias a todos de nuevo por asistir y yo creo que disfrutéis mucho de estas jornadas. Muchas gracias. Y para inaugurar esta jornada, damos paso a continuación al honorable conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Adelante. Presidenta de la Autoridad Portuaria, presidente ejecutivo de los Premios Rey Jaume I, director general de la Marina Mercante, presidente de los Premios Rey Jaume I, el presidente de la Cámara, amigos, amigas, buenos días a todos. Es para mí un auténtico placer asistir a este foro sobre economía azul y transporte marítimo, que va a abordar, seguro, las grandes oportunidades profesionales y la importancia de los mares y los océanos como motores de la economía por su gran potencial para la innovación y la vanguardia tecnológica. La economía azul representa, sin duda, uno de los mayores exponentes del desarrollo sostenible para nosotros, para la Comunidad Valenciana, con su extenso litoral y sus recursos marinos, tanto en la actividad relacionada con sectores tradicionales como el turismo costero y marítimo o la acuicultura y la pesca sostenibles. Tanto en estos sectores como en otros emergentes y de gran potencial,
como la biotecnología marina, las energías renovables marinas, el transporte marítimo o la digitalización. Creo que todos somos conscientes de que nos encontramos aquí en un entorno privilegiado y los datos así lo corroboran. La comunidad cuenta con 500 kilómetros de costa, en torno al 15% del PIB de la comunidad se lleva a cabo en la franja de 500 metros desde la ribera del mar. A su vez, nuestra franja también acoge 10 parques naturales, el 90% de las zonas húmedas más relevantes y más de 20 lugares de interés comunitario de la Red Natura 2000. Por tanto, en consecuencia, más del 70% de la población de la Comunidad Valenciana vive a menos de 10 kilómetros de la franja litoral. Un territorio que nos ha motivado que la Generalitat quiera regular y gestionar por primera vez a través del proyecto de ley de protección y ordenación de la costa valenciana, con una legislación propia que materializa uno de nuestros grandes compromisos, que es proteger nuestros valores naturales y atender también y en paralelo a la realidad histórica y económica de nuestro litoral. Pero esta futura norma no se va a detener solo en la ordenación y protección de la costa, también es sensible a la preservación de los valores naturales esenciales, únicos y muy valiosos, como la biodiversidad, que tiene que ser protegida, evitando cualquier acción u omisión que provoque su perjuicio. Por tanto, esta vez, con esta ley, va a ser la primera vez que se proteja específicamente un tesoro como es nuestra Posidonia. Y dentro de esta norma, que ya está en trámite parlamentario, también se incluye el despliegue de la primera estrategia de la economía azul de la Comunitat Valenciana, un documento marco cuyo desarrollo ya cuenta con el visto bueno del Consell y que se centrará en el uso sostenible de los océanos y los recursos marinos. Era difícil de entender cómo una comunidad con las cifras que he mencionado antes todavía tenía pendiente de impulsar una estrategia de economía azul, que además es el objeto hoy del tema que ocupa, ¿no? Porque es un modelo para promover actividades económicas que respeten el medio ambiente y generen beneficios a largo plazo. También que considere los espacios acuáticos como motores de innovación y crecimiento para un desarrollo económico sostenible y rentable. En definitiva, un concepto fundamentado en imitar el funcionamiento de la naturaleza, siguiendo el principio de la economía circular para reconvertir y reutilizar mejor todos los materiales. Como poderes públicos, nuestro objetivo es transversal y en esta línea vamos a impulsar la conservación de los ecosistemas marinos, su protección y restauración, pero también el aprovechamiento de los recursos marinos de una manera más eficiente y sostenible, porque con ello vamos a generar empleos y promover el desarrollo económico de las comunidades costeras y siempre con el máximo respeto al medio ambiente. Los ejes de esta estrategia de economía azul en la que impulsamos también o la que vamos a proponer que se impulse desde la propia Ley de Ordenación y Protección de la Costa tienen que ser desarrollar la economía azul en concordancia con los fines, directivas y estrategias de la Unión Europea, como no podía ser de otra manera, en este ámbito y en el cumplimiento, por supuesto, de los compromisos internacionales necesarios. También promover el desarrollo empresarial y del tejido productivo relacionado con los sectores de la economía azul, su modernización, eficiencia y sostenibilidad. Y, por último, no menos importante, impulsar la investigación, el conocimiento, la formación y mejoras de la gestión de los sectores que comprende. Y dentro de estas acciones, la conectividad y el transporte marítimo sostenible es otra de las grandes áreas que debemos impulsar. Los puertos son ecosistemas en sí mismos, en los que interactúan multitud de actores y sectores, como el marítimo, el energético, el logístico o el del transporte. Son centros logísticos de importancia considerable, con influencia tanto en el sector marítimo como en las ciudades donde se ubican. Las acciones para descarbonizarlos son determinantes para impulsar el cambio en otros actores del sector marítimo y, a su vez, minimizar el impacto medioambiental que sus actividades tienen en las ciudades y en el resto de su entorno. El reto para lograr una descarbonización exitosa reside en la coordinación de todos los actores implicados. Y es que a la hora de reducir las emisiones de los entornos portuarios entran en juego no solo factores de tipo tecnológico, sino también económicos, políticos y sociales. El compromiso de la Generalitat para alcanzar este reto es inequívoco.
Por ello, nuestra intención es caminar de la mano para que nuestros puertos puedan actuar como motores de la transición energética, la descarbonización y la sostenibilidad medioambiental desde dos grandes frentes. El primero, como impulsores de una actividad portuaria y de un transporte marítimo más sostenible, promoviendo la eficiencia energética, facilitando el suministro de combustibles más limpios, fomentando el suministro eléctrico de tierra a buque, promoviendo la eficiencia energética y la electrificación de los equipamientos portuarios o impulsando el desarrollo de infraestructuras de energías renovables. Y, en segundo lugar, como eslabón de una cadena más amplia de diferentes actores, la ciudad, otros sectores económicos, etcétera, estableciendo un conjunto de interacciones que sean mutuamente beneficiosas. Queridos amigos, es importante entonces establecer alianzas entre el sector público y privado para aprovechar al máximo el potencial de la economía azul que intentaba glosar al principio. En definitiva, la economía azul y el transporte marítimo son sectores estratégicos para el desarrollo de la Comunidad Valenciana y con una apuesta decidida por estos sectores se puede generar un crecimiento económico sostenible, crear empleo, proteger nuestro entorno y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Son objetivos a perseguir y que creo que hoy, en esta jornada, vais a contribuir a alcanzarlos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Voy a pedir a la mesa inaugural y a los ponentes que se pongan para hacer una foto oficial de la jornada de hoy. Así que, por favor, nos vamos a poner aquí delante. Abajo, ¿no? ¿Dónde estaremos? Vicente, ¿vais o dalt? Dalt. Pues dalt. Vicente, dalt. Sube, si no ahí... A continuación, pues muchas gracias. Voy a pedir a los ponentes de la primera parte, hasta la pausa del café, que suban al estrado. Elena Seco, Francisco Javier Benítez y Jorge Olcina, por favor. Ahí está, muy bien.
Vamos a dar paso, pues, a la primera de las intervenciones a cargo de Elena Seco, que es directora general de la Asociación Nacional de Navieros Españoles. Cuando quieras, Elena. Bueno, pues muy buenos días, autoridades, señoras y señores. Lo primero es agradecer a la Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I el habernos invitado a colaborar en esta jornada aquí hoy, a su presidente, que lo tenemos aquí, que además es el mío, y a Pepe Guillem, que la verdad es que ha sido un placer, no lo conocía antes, pero ha sido un placer el organizarlo juntos porque tiene iniciativa, ideas y bueno, la concurrencia yo creo que ya se ve que se lo ha trabajado. Celebrar una jornada sobre economía azul en Valencia a mí me parece sumamente acertado. Valencia tiene el primer puerto español en movimiento de contenedores, que además es el segundo del Mediterráneo, o sea, no solo se circunscribe al territorio nacional. Es cuna de importantes empresas navieras. Tenemos aquí al presidente de Boluda, al presidente de Balearia, Transmed, Grimaldi, Logística España, la Comunidad Valenciana, porque Balearia la tenemos en Denia. Es una región que es, sin duda, un referente en turismo costero, importante para la pesca, náutica de recreo, y además tiene un alto potencial de crecimiento en otros sectores emergentes de la economía azul, como el de las energías renovables marinas, como bien ha hecho también referencia la presidenta de la Autoridad Portuaria, con varios proyectos ya en marcha. Pero sobre todo Valencia es cuna de emprendedores, donde se fomenta el talento y la innovación, y parte de la jornada va dedicada a la atracción del talento. Aunque yo esté aquí con mi gorra de transporte marítimo, se trata de atraer a las nuevas generaciones a un sector que yo personalmente me apasiona y me parece sumamente innovador, tecnológicamente avanzado, internacional y francamente entretenido. Y ese talento va a ser fundamental para el futuro del sector. Estamos en un momento de tránsito, en lo que han llamado una cuarta revolución de la propulsión marina. Hemos pasado de la vela al carbón al petróleo en el último siglo y ahora quieren que en cuestión de pocos años pues de repente dejemos de depender de los combustibles fósiles, lo cual es una misión ardua, complicada, si no prácticamente imposible. ANAVE, para quienes no nos conozcan, yo había hecho 4 diapositivas, pero no puedo pasarlas, entonces si... debajo tengo un pasador. Perfecto, muchas gracias. Si no lo dejábamos así y ya está. ANAVE, para quienes no lo conozcan, representa a las empresas navieras españolas que operan buques mercantes de transporte, pasaje o mercancías, o sea, petroleros, graneleros, buques de carga general, ferries, cualquier buque que mueva mercancías de un lado a otro. Nacemos en 1977 con este nombre, pero tenemos nuestro origen en una organización anterior que se llamaba Oficema, que data de 1952, fue cuando celebró su primera asamblea, o sea que tenemos nada menos que 73 años. Nuestras empresas asociadas operan prácticamente el 100% de la flota controlada por empresas navieras españolas, con lo cual entiendo que tenemos una representatividad total. Y un dato que a mí personalmente me llama mucho la atención es que tienen una edad media de 68 años. Para que os hagáis una idea, la edad media de las empresas en España está por debajo de 10 y en el ámbito mundial es algo parecido. Esto refleja, creo yo, un sector maduro y consolidado, con el predominio de empresas familiares, efectivamente es así, y que en un entorno empresarial cada vez más dinámico y competitivo, y especialmente en un sector completamente globalizado como es el nuestro, son capaces de combinar innovación, adaptación al cambio y visión de futuro. Se me ha propuesto que hable de coordenadas sectoriales y panorama actual del transporte marítimo. El transporte marítimo, como bien se ha dicho al principio, es la segunda actividad a nivel europeo, a nivel español, la primera a nivel europeo de la economía azul. En España el turismo costero le supera y todo el mundo dice, está reconocido por las instituciones comunitarias, que es la columna vertebral de la economía azul. Es en el que se sustentan y del que emanan y crecen el resto de sectores.
Lo he estructurado en 4 partes. Por un lado, ponernos en contexto, aunque también se ha mencionado al principio, sobre algunos datos del transporte marítimo internacional y su papel en la economía en general, ya no necesariamente en la economía azul, para luego bajar un poco al sector del transporte marítimo en España, referirme a los principales retos de los armadores a corto plazo y, por último, y además intentar hacer ningún spoiler de la charla de Fran luego o de la mesa redonda, que va a estar centrada en la parte del talento, pero bueno, hacer algún tipo de referencia a esa parte tan importante también de la jornada. Bueno, el transporte marítimo es absolutamente esencial para la economía. Actualmente se mueven por el mundo cerca de 13.000 millones de toneladas de mercancías. Para el que no sea capaz de asumir tanto cero, estamos hablando de 1,5 toneladas, 1.500 kilos por cada habitante del planeta, por cada uno de los que estamos aquí. Es la base de la sociedad del bienestar, de todo lo que tenemos y que nos viste y nos calza, alimentos, y además es la base para el funcionamiento de la industria. Es por donde viene la energía, que mantiene a la industria funcionando y a los hogares calefactados o con refrigeración en verano, y es lo que mantiene las materias primas que necesita un continente viejo como es el europeo, que ya tenemos completamente saturado o de alguna forma las hemos agotado. Además, todas estas mercancías se mueven unas distancias medias, aproximadamente la media de 5.200 millas marinas. Eso es equivalente a 10.000 kilómetros. No existe otro modo de transporte que sea capaz de mover esa ingente cantidad de mercancías con la eficiencia, la rapidez y la economía, el coste, que lo hace el modo marítimo. En España, resulta además fundamental para el abastecimiento de los territorios españoles no peninsulares. O sea, estamos hablando de las ciudades autónomas de Ceuta, Melilla, de Baleares o de las Islas Canarias, que en cuestión de días se podían quedar completamente desabastecidas. Por eso, durante la pandemia se reconoció por ley, en una norma de rango de ley, el carácter estratégico del transporte marítimo. Es algo que reclamaron muchos sectores, pero en nuestro caso fue reconocido no solamente en España, sino en muchos países del mundo. De hecho, cada vez ya vemos a Trump cómo ha empezado su legislatura, la guerra. Quien controla el comercio, controla el resto de la economía. Y resulta fundamental para cosas como llevar oxígeno a Melilla. Pues cosas fundamentales que durante la pandemia se dieron cuenta de que, oye, que esto requiere de ciertas empresas nacionales que prioricen estos intereses en momentos de crisis. Aquí tenemos el movimiento de mercancías y pasajeros por los puertos españoles en comparación con el resto de puertos europeos. Somos el tercer país de la Unión Europea en tráfico portuario de mercancías y el quinto en movimiento de pasajeros. Y además, significativo, somos el que más ha crecido en la última década en movimiento de mercancías y el segundo que más ha crecido por detrás de Italia en movimiento de pasajeros. Es decir, no solo somos un referente, sino que además estamos asimilando esa posición y asumiendo ese reto. Sin embargo, y cuando ya tengo que hablar de la parte que de alguna forma represento, que es el transporte marítimo, pues lo cierto es que España, las empresas navieras españolas, operan una flota que es la 12ª en el entorno europeo. Eso significa que buena parte de nuestro comercio exterior depende de empresas que no son españolas. Y eso significa, traducido a euros, 10.000 millones de euros de nuestra balanza de fletes. El ver cómo se puede reconducir eso y cómo podemos tener un sector del transporte marítimo que de alguna forma sea referente y en equivalencia a nuestro peso en el tráfico portuario y en la economía europea, forma parte también, yo creo, de las cosas que tenemos que pararnos a pensar un poco aquí hoy. Hay países como Dinamarca o Holanda o Bélgica que ocupan puertos muy superiores en relación con la economía, pero no todos son los países nórdicos, Francia o Italia. Italia tiene una flota que es 13 veces la española. Y es que entienden al transporte marítimo como una cuestión estratégica y de Estado. Cuando se quiere rebanderar un buque de Italia a España, lo primero que te preguntan es ¿y cómo hago yo para recuperarlo si tengo algún problema? Eso, España todavía no lo ha asimilado, pero desde luego yo creo que no quiere darse cuenta en algún momento de que no contamos con esos referentes y esas empresas.
Además, según un estudio del Clúster Marítimo Español, el presidente nos acompaña aquí hoy también, el transporte marítimo es la actividad de la economía azul que más valor inducido genera, que al final tiene un factor multiplicador muy superior al resto de sectores de la economía azul, con incidencia en oficinas técnicas, bancos, despachos de abogados y otros sectores también de los astilleros, que se ha mencionado esta mañana, de la economía. Visto en positivo. Vamos a cambiar un poco el chip, porque además lo correcto es hablar siempre en positivo. Yo soy un poco más directa y un poco menos elegante, pero vamos a verlo en positivo. Tenemos un potencial de crecimiento muy grande. El sector naviero español tiene un potencial de crecimiento muy grande y ya he dicho al principio que contamos con empresas maduras, consolidadas y dispuestas a contribuir en ese reto. Y estamos en un momento completamente de cambio. Actualmente, la Organización Marítima Internacional ha dicho que quiere que seamos cero emisiones en 2050. Para que os hagáis una idea, actualmente el 99,6% de los combustibles que utilizan los buques son combustibles fósiles. Se incluye aquí un 6% de gas natural licuado. Los buques son activos que cuestan muchos millones de euros. Es un sector muy, muy intensivo en capital y, además, con una vida útil muy larga. La edad media de desguace de la flota mercante mundial son 28 años. 28, 2025, ya estamos por delante de 2050. A mí hay algo que no me termina de cuadrar. O sea, tenemos que pensarnos muy bien este objetivo. Pero no tengo duda que lo vamos a cumplir. Pero lo que está claro es que estamos en un momento de cambio, de incertidumbre, de qué hacemos. Y las empresas tienen que empezar a adaptarse. Y ya lo están haciendo. Nuestras empresas asociadas tenemos un grupo de trabajo sobre financiación de esta transición. Ya han invertido, ya lo han hecho, más de 1.000 millones de euros en medidas de renovación de flota, de eficiencia energética, de reducir consumos ver vías de reducir consumos de combustible, hacer pruebas con combustibles, biocombustibles avanzados, electrificación, etc. Pero lo que queda es un orden de magnitud muy superior a ese. La electrificación no parece que vaya a ser una solución en nuestro sector. Es cierto que Balearia ha anunciado recientemente en Fitur un buque 100% eléctrico, pero para un tráfico en el estrecho que son apenas 20 millas. Y ya hemos dicho que la distancia media de nuestros tráficos estamos hablando más bien de las 10.000 kilómetros por encima de las 5.000 millas marinas. Entonces, no parece que vaya a ser la solución y, desde luego, no lo es con la tecnología actual. Se habla del amoníaco o del metanol como portadores de hidrógeno y como consecuencia de energía. Pero estos productos, el amoníaco es muy tóxico, el metanol tiene carbono. En los dos casos se va a necesitar de mucha energía verde para su producción. Habría que desarrollar infraestructura terrestre para su fabricación, para su suministro y manejo, y programas de formación, que entra ya también la parte del talento, y procedimientos de seguridad completamente nuevos. Esto va a llevar un tiempo. El informe de Draghi cuantifica las inversiones en, no sé, a mí se me escapan los ceros, pero a nivel europeo hablaba de 60.000 millones de euros. Estamos hablando de cifras muy gordas y, sobre todo, que no se van a poder hacer en un periodo de tiempo muy corto. Por ello, yo creo que la mejor vía a corto plazo para que el transporte marítimo contribuya de forma significativa a este objetivo, por supuesto, las medidas de eficiencia energética y, para mí, los biocombustibles. Y desde ese punto de vista, pues me alegra haber oído al conseller, al principio en sus palabras, que facilitar el suministro de estos combustibles avanzados conforme vayan existiendo en el mercado, pues va a hacer un papel fundamental, líquidos o gaseosos. De hecho, el 1 de enero de este año ha entrado en vigor otra norma más. Nosotros ya tenemos los objetivos de la OMI, estamos dentro del comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, nuestras empresas ya pagan por cada tonelada de CO2 que emiten. Y ha entrado en vigor una nueva norma que se refiere al uso de combustibles sostenibles en el ámbito marítimo y que te obliga a un determinado porcentaje de combustibles. Esto es algo parecido a lo que existe en la carretera. Nosotros, cuando vamos a poner gasolina en nuestros coches o el transportista terrestre en sus camiones, pues ya viene un determinado porcentaje de biocombustibles al que obliga la normativa europea. Creo que ahora mismo está en el 7,5%.
Y algo parecido ha entrado en vigor para el sector aéreo también el 1 de enero de este año, pero con un matiz fundamental desde mi punto de vista. En nuestro caso, tú cuando vas al surtidor no marcas ahí cuánto quieres de bio y te lo dan, o no te lo dan, o te dicen, no, es que no lo tengo. No, tú vas y te lo dan. Aquí no. Aquí, como se vio que no existía esa oferta de esos combustibles, dicen, bueno, pues en vez de hacerle obligación ponerla en el suministrador del combustible, que es lo que sucede en la carretera y lo que sucede en la aviación, vamos a ponerla en los armadores, que no tienen ni idea de combustibles ni se van a dedicar a competir ahora con Cepsa y con Repsol en su desarrollo, lógicamente. Y entonces, ¿qué hace el armador? Dice, bueno, voy a puerto, no lo tengo, ¿y ahora qué hago? Dice, bueno, usted no se preocupe. Usted me paga un dinero adicional al otro que ya estamos pagando por cada tonelada emitida y yo le doy a usted el certificado de cumplimiento de todas formas. Estas son las cosas que yo entiendo que hay que buscar la vía de darle una solución y de poner esos combustibles disponibles en los puertos. Son normas, además, estas normas europeas, que son farragosas, que han sido tramitadas al mismo tiempo, hablo del comercio de derechos de emisión y de esta norma de los combustibles, fuel y marítimo, y que sin embargo tienen exenciones distintas para determinados territorios estratégicos, que están generando distorsiones de la competencia entre empresas nacionales y extranjeras, que están ocasionando un desvío de tráficos a otros puertos de fuera de la Unión Europea, no una reducción de emisiones, una pérdida de negocio, como bien sabe la Autoridad Portuaria de Valencia y muchos de los armadores aquí presentes. Yo creo que un objetivo fundamental que tenemos que tener, y ahora ya me miro a las autoridades que nos representan a nivel nacional europeo, es conseguir alinear todo esto con las normas de la OMI que tiene previsto a comienzos de abril el acordar un paquete de medidas similar. Pero bueno, en resumen, estamos en un momento crucial de transición. Por un lado, hay un amplio espectro de posibilidades de crecimiento y consolidación, pero al mismo tiempo hay mucha incertidumbre sobre qué hago, qué hacen las empresas, por dónde optan. Ya hemos dicho que los buques son activos muy intensivos en capital, con una vida útil muy larga. Y yo no me puedo equivocar, no puedo decir, bueno, pues hago uno de metanol para que luego me digan dentro de 3 años que el metanol, que la tiene una C de carbono muy gorda y que por mucho que sea verde, pues que no me interesa usar esa energía renovable en generarlo. Hay incertidumbre, las empresas no saben muy bien qué hacer. Y en ese contexto, muchas economías que nos rodean, pues lo que están haciendo es estrategias marítimas nacionales que lo que tratan es, con su casuística particular, tratar de ver cómo asumen esta transición. Y eso es lo que desde ANAVE hemos venido reclamando al Ministerio de Transportes desde hace un tiempo. España no cuenta con una estrategia marítima. Es curioso, no existe, yo creo, que un país de la Unión Europea que sea referente en el ámbito marítimo que no tenga su estrategia marítima desde hace muchísimos años. Bueno, es algo que vamos a tener en breve, según nos han dicho. Ya hay borradores y ya están trabajando en ello. Y lo siguiente, aparte de que tenga objetivos ambiciosos, que desde luego vaya mucho más allá del pabellón español, que hablemos de las empresas que realmente son el motor de crecimiento de cualquier sector y en particular del transporte marítimo, yo creo que ahí tendrá que emanar un plan nacional de descarbonización. Es algo que también están haciendo nuestros vecinos, Francia e Italia, que lo están dotando económicamente y que así lo recomienda además que se haga la OMI, la propia Organización Marítima Internacional, y luego la Unión Europea. Y el propio informe de Draghi también recomienda que todos estos ingresos que se van a obtener del sector del transporte marítimo por nuestra inclusión en estas medidas que hemos comentado reviertan en medidas de renovación de la flota y de oferta de suministro de combustibles renovables. No es eso en lo que por ahora estamos, pero desde luego es eso lo que reclamamos, porque si no lo tenemos, ya nos pueden decir misa que esto no va de descarbonización, va de recaudación. Y si va de recaudación, pues que nos lo digan claramente y entonces ya nos sentaremos a hablar en otros términos. Pero como hasta el momento lo que nos han dicho es que vamos a descarbonizar, pues lo que tenemos que hacer es establecer las medidas para poder descarbonizar. Y bueno, no quería terminar sin hacer un poco de referencia a otras cuestiones como técnicas de Big Data, digitalización, son otro de los ámbitos que afectan y mucho al sector marítimo y que además tienen también sus aplicaciones en la parte de eficiencia energética, optimización de rutas, llegadas justo a tiempo a puerto para evitar consumos adicionales de la energía en las esperas.
Son todos retos que van a venir acompañados de nuevos procedimientos de seguridad y vamos a necesitar tripulaciones formadas en nuevas tecnologías, tripulaciones que, como bien decía mi presidenta al principio, no tengan un temario de hace 20 años, sino que venga adaptado a la necesidad real actual de las empresas. La escasez de marinos europeos, también se ha hecho referencia al principio, especialmente oficiales, ha sido identificada ya durante más de una década como un problema serio y creciente, y que además se ha acentuado con la guerra de Rusia y Ucrania, porque Rusia y Ucrania suministran al mundo hasta un 20% de los marinos que operan, con lo cual pues, se ha generado, aunque es verdad que en ambos países tienen licencia para salir, no están obligados a ir a la guerra, pero bueno, siempre hay alguno que quiere ir y ha creado, lógicamente, un problema también en esa parte. Tenemos que buscar la forma de atraer talento a la economía azul en general y al transporte marítimo en particular. Estamos hablando de un sector en constante desarrollo, a la vanguardia tecnológica, completamente internacional, con unos salarios sumamente competitivos y un amplio espectro de carreras profesionales. Un marino con experiencia a bordo tiene un perfil muy demandado posteriormente en tierra por navieras, sociedades de clasificación, servicios de inspección, bancos, seguros. Ese es uno de los problemas, que muchas veces ni siquiera quieren pasar unos años a bordo, pero cuando ya lo han hecho, ese ya es todavía mucho más demandado que el que no tiene esa experiencia. Y luego muchos otros sectores que no son necesariamente directamente relacionados con el sector marítimo. Estamos en un momento, yo creo que de cambio, estamos en un momento en el que España está en una posición privilegiada. Estamos ya reconocidos como uno de los países del mundo y desde luego de Europa que vamos a tener más capacidad de producir esos nuevos combustibles. No se os olvide que el 25% de lo que se mueve por mar ahora mismo es energía. Esos combustibles renovables, ese hidrógeno, va a ser energía y vamos a necesitar al modo marítimo para transportarlos. Nadie quiere que le vuelva a pasar como a Alemania con la guerra de Rusia, que se quedó sin su Nord Stream y nos tuvo que pedir, por favor, que le exportáramos gas natural licuado. España tiene 6 regasificadoras y por primera vez en la historia nos convertimos en exportadores. Obviamente la tubería para el hidrógeno va a ser fundamental, pero el marítimo es indispensable para cualquier Estado que quiera mantener esa independencia, que no quiera depender de absolutamente nadie. Y en este contexto pues es en el que, bueno, espero haber puesto un poco en escena el debate que nos va a ocupar en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Ha sido una magnífica panorámica de las coordenadas sectoriales de este sector. Como te has ajustado también al tiempo, tenemos 5 minutos por si alguna persona no puede aguantar realizar alguna pregunta. Bueno, si se suscitan durante la mesa, vamos a dar paso entonces a la segunda. Francisco Javier Benítez es jefe de área de formación marítima de la Marina Mercante y nos va a hablar de todo este tema de formación y de los 50.000 que hacen falta en el sector. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad y la invitación a la Fundación y a los colaboradores, saludar a las caras conocidas y amigas, a los directores de los centros de formación profesional, del Instituto Social de la Marina, a mis compañeros, a mi director, y, en fin, a todos, al presidente y a las presidentas de las instituciones. Bien, veo bien desde aquí, así que bueno, el planteamiento, cuando me propusieron hablar de este tema, sin querer, porque ya Elena ha adelantado y ha explicado muy bien cosas que voy a tocar yo en mi ponencia, estuve pensando cómo enfocar esto para que no fuera ni muy técnico ni tampoco que se hiciera muy pesado. Entonces yo voy a exponer esta presentación sobre lo que aporta la carrera del marino a la sociedad desde un punto de vista socioeconómico y cultural, con breves apuntes, por supuesto, y también lo que aporta la carrera del marino mercante a la persona, a la propia persona, como en otras profesiones, obviamente. Entonces, antes de nada, me gustaría centrar la presentación en la figura del marino mercante, ¿no? Porque marino es un concepto muy amplio
Marino es aquella persona que ejerce la náutica, pero existen varios ámbitos o marinas, como la marina de guerra, la marina deportiva o de recreo, la marina de pesca y, por supuesto, la nuestra. Yo entiendo marino mercante que es aquella persona que presta un servicio a bordo de un buque mercante realizando determinadas funciones, que pueden ser de puente, máquina, dependiendo del departamento y de la estructura organizativa del buque, y que para ello debe haber superado una formación académica conducente a un título profesional habilitante y una prueba de idoneidad, que es una prueba profesional ante un tribunal profesional compuesto por Marina Mercante, el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante y el profesorado de la universidad o de la formación profesional. De acuerdo con la Ley de Navegación Marítima, y solo puntualizo este artículo, se clasifica el personal de a bordo como capitán, oficiales y subalternos en los 4 departamentos: puente y cubierta, máquinas, radiocomunicaciones, fondas y servicios especiales, ¿vale? Bueno, pues yo me voy a centrar en la parte del marino mercante con los valores socioeconómicos y culturales. A nivel histórico, pues es indudable que todos conocemos la importancia del papel del transporte marítimo y de la marina mercante. Y bueno, voy a intentar hablar un poquito de este pentágono, de estas 5 cualidades que tiene y valores que tiene la profesión. A nivel histórico, la aportación es indiscutible. Es un intercambio cultural entre Occidente y Oriente de gran beneficio, ¿no?, por el aprendizaje mutuo entre ambos, la transferencia de cultura y de tecnología, que hasta estos días sigue sucediendo así. Es una profesión regulada. Regulada significa que ningún otro profesional puede realizar esta actividad del transporte marítimo si no tiene la cualificación y la titulación adecuada. La regulación es tan antigua que nos podemos remontar a la época de Alfonso X el Sabio, pero yo he querido aquí apuntar que por Real Cédula se da a Américo Vespucio las instrucciones sobre los conocimientos de los pilotos. Ya en aquella época se sabía la importancia de la hegemonía en el mar, la importancia de la economía marítima, y todo ese conocimiento marítimo no podía estar en manos de otros pilotos extranjeros, ¿no? Entonces, luego, recientemente en el 2022, pues seguimos regulando y adaptando nuestra normativa a la normativa internacional, como no puede ser de otra manera. Otro valor es internacional y estandarizada, ¿no? En 1978, en el seno de la OMI, se aprueba el Convenio de Formación, Titulación y Guardia del Agente de Mar, conocido en el ámbito como STCV. El objetivo es muy sencillo: establecer estándares de competencia y conocimientos necesarios para los marinos y sus funciones a nivel mundial. Obviamente, antes de que existiera este convenio, los marinos podían navegar en diferentes pabellones, pero el conocimiento no era igual. En España, por suerte, tenemos una larga tradición marina y nuestras escuelas, algunas de ellas con siglos de antigüedad, han estado siempre a la vanguardia de la formación. Luego, es una carrera académica, ¿no?, autorizada y supervisada en 2 vertientes. Una desde el punto de vista educativo, académico, y otro desde el punto de vista profesional. Son los 3 ministerios que podéis ver aquí: el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte para los centros de formación profesional, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad para las universidades. Y nosotros velamos porque esa formación académica se ajuste al convenio internacional, a la directiva, por supuesto, europea, y a nuestra normativa nacional. Trabajo clave, lo ha mencionado Elena. Sin duda hay muchas profesiones que durante la pandemia se declararon como trabajadores clave, ¿no?, o esenciales. En inglés, key worker, que es una palabra que está cada vez cobrando más peso en el mundo marítimo. Los marinos satisfacen esas necesidades básicas que ha comentado Elena, que favorecen y permiten en nuestro bienestar social, ¿no? Entonces se enfrentaron, como no puede ser de otra forma, a un mayor riesgo de exposición al virus al salir de sus zonas de seguridad, que era el hogar, como los médicos, los bomberos, policías, camioneros y una larga lista de trabajadores clave. Pero quería puntualizarlo porque
Para mí es importante dar ese valor a la figura de los marinos mercantes. Valores personales. Pues como cualquier otra profesión, la carrera tiene un bagaje, ¿no? Y ese bagaje pues, nos realiza como persona, ¿no? Yo lo veo, ese valor personal, en que la carrera del marino mercante siempre está en una continua actualización. Esa actualización obedece a una transformación tecnológica continua en el sector del transporte o también al factor humano. Ahora se está trabajando en el seno de la OMI en una revisión del convenio STCV para incluir nuevas competencias sobre el cuidado de las personas a bordo, en el sentido de evitar el acoso o violencia de género, también detectar de forma temprana problemas mentales, en fin, que se está modificando el convenio. Luego, en los marinos, por su formación, que es una formación bastante amplia en diferentes asignaturas que ahora las comentaré, se integra perfectamente en equipos multidisciplinares. Podemos trabajar con ingenieros navales, por supuesto, con ingenieros de camino en obra pública, a través de simuladores de buques, pues ahí los marinos aportan su punto de vista desde la maniobra, ¿no? Y hacen que los puertos sean más seguros. Tenemos en el Ministerio al CEDEX, que es una muestra de ello. Pueden trabajar en muchos ámbitos, como ha comentado mi compañera Elena, y por no repetirlo, destacar pues, bueno, la industria auxiliar, que quizás es la más alejada de lo que conocemos, la investigación y la formación también, el peritaje y bueno, luego por último, conectada. Este es un valor importante que ha cobrado mucha importancia en los últimos años. Gracias al 5G, la cobertura, aunque no es mundial todavía, pero sí que ha permitido que el marino esté más conectado con su entorno familiar, con sus amigos, esté más conectado con el día a día de lo que son las ciudades. Luego tiene una alta empleabilidad. Esa alta empleabilidad viene por dos factores. Uno, por la gran cantidad de buques mercantes que hay, que en 2023 hubo 2,2 millones de buques que entraron en los principales puertos de la Unión Europea. Estos son muchas plazas de trabajo, muchas. Luego, que es una profesión con una alta especialización en un sector complejo, ¿vale? Esto nos permite pues, desarrollar determinadas materias que sin esta cualificación no se pueden realizar, ¿no? Y por último, aquí veo una muestra del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que es una página que cubre todas las comunidades autónomas, y ahí podéis ver que muchos de los cargos son desde jefes de máquina a oficiales, de la parte de fonda, camareras, camareros, cocineros, pues son de difícil cobertura, y esto dificulta mucho pues poder tener una tripulación y adecuar el buque a las necesidades que tiene para prestar ese servicio, ¿no? Bien, atributos del marino. Una pregunta que me suelen hacer: ¿dónde se estudia esto? Porque ya se ha comentado, ¿no? El mar, aunque estamos rodeados de costas, somos una potencia mundial en este sector, pero incluso en las zonas costeras somos desconocidos, ¿no? Y tenemos la suerte de tener una representación por toda geografía nacional, con 7 escuelas universitarias y 19 centros de formación profesional. 2 de ellos son del Instituto Social de la Marina, con larga tradición. Entonces, está cubierto. Sí que es verdad que hay zonas en las que todavía no hay escuelas, pero bueno, esperemos que poco a poco se vayan ampliando. ¿Qué estudia un marino, no? Un marino mercante. Bueno, pues ahí podéis ver en las imágenes un poco los campos. La carrera del marino mercante se engloba dentro de la rama de la ciencia y la ingeniería, y según la especialidad tiene una componente más tecnológica y otra, como la del oficial de puente, que se centra pues, en el inglés, en derecho, en meteorología, en comercio marítimo, en seguridad y protección, en la navegación, también en otros conocimientos transversales, ¿no? Como son las matemáticas, la física, etcétera. Y luego
tenemos una formación en supervivencia, en sanidad marítima, en lucha contra incendios. ¿Y todo esto por qué? Porque nosotros estamos lejos de la costa. Nosotros no podemos levantar el teléfono, llamar y que venga un bombero a ayudarnos o que venga un médico a ayudarnos. Tenemos, por supuesto, un centro radiomédico con el que podemos interactuar cuando nos hace falta, pero que un médico te diga cómo tienes que hacer las cosas, pues tienes que saber hacerla. Entonces, esa formación también la recibimos. La carrera de marino mercante la resumo muy brevemente. Parte académica, 4 años en la universidad, 2 en la formación profesional, y otros 2 en la de grado superior. Luego, unas prácticas obligatorias de 12 meses. La parte de máquina tiene una parte de taller en tierra que pueden hacer. Después de esos 12 meses completos, empieza la carrera profesional. Previamente se hace un examen ante un tribunal y tiene que pasar un reconocimiento médico de embarque. Como veis, son muchos requisitos para que un alumno, después del esfuerzo, por supuesto, de la familia, pueda llegar a formarse a convertirse en marino mercante. Y a partir de aquí empieza su carrera profesional con su tarjeta, va acumulando días de navegación hasta llegar a las máximas atribuciones, que son 36 meses de mar completos, no naturales. 36 meses de la vida de un marino para llegar a las máximas atribuciones. Es una carrera profesional muy, muy larga. Pero es así, la norma es así. Esperemos que en un futuro también se está viendo la posibilidad de que esa parte práctica se reduzca, por lo menos la parte de práctica, con la introducción de los simuladores. Pero bueno, estamos ahí a nivel internacional luchando. Unos datos muy rápidos. En estos 5 últimos años, 14.840 títulos profesionales se han emitido. Los azules son los de puente y los verdes son los de máquina. Oficiales de radio, muy poco, porque desafortunadamente ya nos queda solo Cádiz para esta formación académica. Fíjense que el patrón portuario se han expedido unos 2.000 y pico, no veo bien, 2.200 títulos profesionales. Y esto es un indicativo claro que voy a comentar ahora. A nivel europeo, y es para sentirse orgulloso, España es el país con más mujeres marinos en Europa. Aquí vemos una pequeña estadística de 2002 a 2024, donde vemos que más o menos 1 de cada 4 marinos que salen titulados son mujeres. A nivel europeo, por hacer un poco el contraste, pues mire, no estamos mal situados, son 11.287, muy cerca de Francia. A nivel europeo hay 288.529 marinos disponibles para embarcar. Pero en ese círculo que veis, 171.000 son marinos formados por nosotros, por los europeos, y el resto son, digamos, de países terceros que, bueno, porque son contratados porque hay ese gran déficit, como ha comentado antes mi compañera Elena, de profesiones en la mar. Las salidas profesionales, pues obviamente todas las conocemos, buques gaseros, quimiqueros, petroleros, alta velocidad, náutica de recreo, en salvamento marítimo y en las autoridades portuarias, por supuesto, también, con embarcaciones menores, y en el remolque, ¿no? Que es uno de las que más demanda tiene ahora en el sector portuario, en el tráfico portuario. Otras salidas profesionales, pues debido pues, a esa formación académica que tiene y, por supuesto, esa experiencia profesional, pues el marino mercante, cuando llega a las máximas atribuciones al nivel de gestión, es un alto ejecutivo de la empresa, es una persona que gestiona millones de euros que tiene bajo su responsabilidad. Tiene la capacidad de tomar decisiones de una forma rápida pero reflexionada. Está acostumbrado a trabajar bajo presión y con equipos multidisciplinares y con gente de otras culturas también. Y bueno, todo esto le da unas facultades que son muy importantes para el sector del transporte. Puede trabajar pues, en actividades del sector marítimo, como se ha comentado, en la administración pública,
como inspectores de buques, en aduanas, en la Guardia Civil, la docencia, investigación y en la seguridad. En el 2030, aproximadamente, según un estudio que he podido leer para preparar esta ponencia realizada en Reino Unido, el 35% de la flota mundial estará propulsada por baterías GNL. La evaluación y la transformación de la industria, como ya se ha comentado por Elena y los invitados de la mesa, como respuesta al sector, como respuesta del sector al cambio climático, primero hay un cambio normativo que obliga a esto, ¿no? Son normas medioambientales mucho más estrictas. Las acciones de transformación del sector y la operativa de los buques a lo largo de esta década se centran en la digitalización y en la descarbonización. Y Elena ha hablado de esto también, con el cambio de los combustibles para la propulsión de los buques. La digitalización cambiará la forma en que se operan los buques a través de una mayor automatización. Desde Marina Mercante, con la publicación del reglamento de la ordenación de la navegación, se está trabajando en que, por ejemplo, los despachos vayan de una forma más ágil y esto es, digamos, el punto de partida de esta automatización, ¿no? El futuro próximo, pues el manejo de embarcaciones autónomas de hasta 24 metros, que esto va a ser un hito importante, estamos a la cabeza a nivel mundial. Tenemos un grupo de trabajo a nivel nacional, ya que antes se ha comentado de la sinergia de la empresa pública, de la empresa privada y el sector administrativo trabajando en conjunto, pues en este grupo de trabajo se está trabajando en ello. Y como futuro inmediato, pues trataremos de crear 2 nuevas titulaciones para el tráfico portuario, aprovechando el conocimiento que tienen ya académico los alumnos de la formación profesional. Y bueno, hemos pensado que una titulación para el tráfico portuario vendría bien para el sector, para dar solución a esa falta de marinos mercantes en el remolque y en el tráfico portuario y servicios también, ¿no? Y bueno, por mi parte, tengo aquí esta pequeña, que algunos os recordará aquel cartel de Estados Unidos, ¿no?, cuando se necesitaba a jóvenes para reclutarse, ¿no? Pues bueno, yo me acordé de eso y con esto quiero pediros que cuando habléis con gente sepáis que hay 7 escuelas universitarias, 19 centros de formación profesional, que está la Dirección General Marina Mercante, el área y las capitanías marítimas para ayudar a orientar a esa gente e intentar ser divulgadores de la formación. Podemos tener mucho conocimiento del sector, pero si no sabemos dónde se estudia y cómo tender ese puente, pues seguiremos a una marcha muy, muy, muy lenta, ¿vale? Así que, bueno, la carrera de marino mercante y la formación académica es muy bonita, es una carrera difícil, a veces solitaria, pero que luego a nivel personal nos aporta mucho. Y sin más, pues daros las gracias por la atención y ha sido un placer estar aquí. Se constata que este sector, que es nuevo para mí, es muy preciso con los tiempos y es una cosa que me resulta inusual. Tenemos tiempo para alguna pregunta. De momento sabemos que faltan empresas y armadores españoles, que tenemos escuelas y que falta afición para estudiar esta carrera que es apasionante, pero que las personas no la conocen tan apasionante. Antes de que venga el cambio climático de la mano de Jorge Olcina, ¿alguien quiere decir o preguntar alguna cosa a cualquiera de los 2 ponentes? Bueno, pues si lo hay, al final de la intervención de Jorge Olcina, que es catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante y que le agradecemos mucho que se haya desplazado a Valencia a hablarnos de este tema del cambio climático.
Buenos días y muchas gracias, autoridades y directivos de empresas, presidente de la Fundación Premios Jaume I y particularmente a Javier porque me ofreció la posibilidad de estar unos minutos con ustedes esta mañana. Como saben, vengo de la Universidad de Alicante, tenemos un laboratorio que está trabajando en los últimos años en cuestiones de cambio climático y mi intención era presentarles un estado de la cuestión de cómo estamos y dar una visión, yo creo que un poco más positiva de lo que se está hablando del cambio climático, ¿no? El cambio climático también hay que entenderlo como una oportunidad, ¿no? Está claro que es un problema, se está manifestando de una manera a veces muy radical, pero es también una oportunidad y esto es un poco lo que les quiero comentar en los próximos minutos. Había preparado una presentación y iremos viendo varias imágenes, pero me quedo con dos palabras que han comentado tanto Elena como Francisco Javier, a los que para mí es un placer compartir con ellos esta mesa. Elena hablaba de la palabra transición, estamos en un momento de transición, y Francisco Javier nos ha hecho mención también a la necesidad de adaptación, ¿no? a esto del cambio climático también en las enseñanzas de la cuestión marítima, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de este tema. Miren, estamos en un siglo, ya lo estamos viviendo, que es un siglo muy complejo. Llevamos 25 años y hemos pasado ya 6 pandemias, estamos en continuas luchas, ¿no? Geopolíticas, estamos también experimentando una lucha por obtener recursos naturales, particularmente minerales, como saben, con esos minerales raros. Estamos también quejándonos, ¿no? del modelo económico. Hay quien lo pone en cuestión, hay quien habla de la necesidad de buscar otro modelo económico, pero realmente no encontramos recambio, ¿no? Bueno, a todo esto se suma lo que tienen en la parte superior del gráfico, ¿no? Estamos viviendo un proceso de calentamiento, ahora veremos cómo va, que nos va a acompañar durante todo este siglo, ¿no? Y a esto, bueno, pues lo tendremos que ir asumiéndolo, tendremos que ir adaptándolo y sobre todo tendremos que ir conociéndolo, ¿no? Porque no va a presentar los mismos rasgos en todas las regiones del mundo, ¿no? Ahora hablaremos un poco de lo que pasa aquí en el Mediterráneo, pero el cambio climático va a traer alteraciones o modificaciones importantes en otras regiones del mundo. Miren, frente a las posturas extremas, ¿no? Un negacionismo que es más una creencia que una evidencia, y frente a un extremismo climático, todo está provocado por el cambio climático, mi apuesta siempre es la ciencia. La ciencia, los datos, la verificación de hipótesis es lo que nos puede llevar por la dirección correcta a la hora de hablar de cambio climático, ¿no? Y yo creo que también tenemos que huir, estamos viendo mucho en los últimos años soluciones mágicas, ¿no? Vamos a sembrar de nubes, vamos a generar más vapor de agua para que se produzca una mayor reflexión de la radiación solar. Bueno, la solución la tenemos al alcance de la mano, sabemos cuál es en este proceso actual de cambio climático y lo que tenemos que hacer es trabajar en esa línea, ¿no? Sin negar que habrá inversiones, de hecho está habiendo, hay grupos de trabajo, laboratorios que están investigando en el Reino Unido, en Estados Unidos, sobre posibles soluciones, podríamos decir, más rápidas al problema del cambio climático, ¿no? De momento quedan en la fase de investigación de trabajo, pero de todo esto que estamos viendo, ¿no? En los medios de comunicación, redes sociales, piensen que hay un fondo de verdad detrás, es decir, hay investigación, hay mucha inversión de agentes públicos y privados que están trabajando en la búsqueda de estas soluciones. Y miren, estamos teniendo también un problema de comunicación. Seguramente aquí tenemos que, desde el mundo universitario sobre todo, tenemos que hacer el mea culpa de que no estamos sabiendo transmitir lo que realmente es el cambio climático, ¿no? O confundimos
procesos. Por ejemplo, ahí tienen el último informe de la Fundación BBVA del pasado verano, donde se relacionaba el cambio climático con el agujero de ozono, ¿no? Son procesos distintos, totalmente distintos. De hecho, como saben, el llamado agujero de ozono, la capa de la ozonosfera que se adelgaza o se ha adelgazado de manera significativa en las últimas décadas en el Polo Sur, está en proceso de recuperación, ¿no? De hecho, en las últimas horas han salido noticias de las últimas proyecciones de recuperación de la capa de ozono. Miren, como saben, este tema empieza a preocuparnos desde hace algunas décadas, especialmente desde los años 90. El Foro de Davos lleva ya años incorporando el cambio climático, los extremos atmosféricos, como uno de esos 5 puntos fundamentales a los que tiene que hacer frente la economía en la escala planetaria. En el último informe de este año 2025 así lo ha hecho de manifiesto. Y miren, en mi opinión, el cambio climático nos obliga a 4 grandes cambios en planificaciones fundamentales de toda sociedad moderna. La planificación del territorio, la planificación del agua, que para el Mediterráneo es una pieza muy importante, la planificación económica. Las actividades tienen que empezar a trabajar en la adaptación. Ya están empezando a trabajar, hay algunas que van más avanzadas que otras, y la planificación de las emergencias. Tenemos que cambiar algunos protocolos, algunos calendarios, porque nos hemos dado cuenta que no están adaptados a la nueva realidad climática, ¿no? Y como les decía, esto supone un cambio de gran calado, ¿no? Aunque hablamos de reducción de emisiones, pero en el fondo estamos hablando de un cambio cultural, ¿no? Hemos vivido todos nosotros en un contexto en el que el carbón, el petróleo, el gas natural eran la pieza básica, lo siguen siendo para las economías, pero ahora, como bien se nos ha comentado, nos piden que cambiemos esta manera de hacer, ¿no? Y nos está costando y nos va a costar más de lo que los horizontes de la Unión Europea nos están fijando como límites para ese cambio, ¿no? Y aquí hay un proceso de largo plazo fundamental, que es el de la educación. Todo esto tenemos que ir trabajándolo, percolándolo en los niveles educativos. El cambio climático ha pasado por 4 etapas en la consideración social. Empezó siendo un problema ambiental en los años 90, la cumbre famosa de Río. A ello se unió la parte económica. A principios de los 2000, el famoso informe de Nicolas Stern nos anunciaba que el cambio climático iba a tener impacto en la economía, y a eso se han unido 2 elementos más: el energético, que nos preocupa mucho, lo hemos vivido en los últimos años de una manera importante en Europa y aquí en España, y el de la salud, porque nos hemos dado cuenta que con el cambio en las condiciones térmicas, sobre todo, los vectores de transmisión de algunas enfermedades encuentran nuevos espacios, nuevas áreas donde se pueden difundir de una manera notable, ¿no? Estamos hablando en los últimos años del mosquito tigre, del mosquito del Nilo, que están llegando al sur de Europa precisamente por ese cambio en las condiciones térmicas. Europa, como saben, está evaluando esta cuestión del cambio climático en los informes que llaman peseta, no tiene que ver nada con nuestra peseta, nuestra unidad de moneda anterior, pero en estos informes hay un dato un poquito preocupante en el último, y es que están trabajando con modelos de 3 grados de subida de temperatura de aquí a final de siglo. Si recuerdan, el Acuerdo de París nos hablaba de 1,5 grados, intentar no llegar al 1,5 grados. El informe del panel de cambio climático años después hablaba de 2 grados, no superemos los 2 grados, pero al ritmo que estamos teniendo de emisiones en los últimos años, seguramente superaremos antes de final de siglo estos 2 umbrales, y por eso se está trabajando con modelización de 3 grados. Y hay un aspecto del cambio climático que también nos empieza a preocupar, ¿no? El cambio climático provoca víctimas humanas, ¿no? Si hasta los años 90 era el frío el elemento fundamental que en Europa provocaba víctimas mortales, a partir de los 2000 hasta la actualidad es el calor, ¿no? Ahí tienen las estadísticas de los informes del Instituto Carlos III, que nos está hablando de cifras por encima de 1.000, 1.500, 2.000 fallecimientos por efecto del calor. Como saben, el calor no mata por la alta temperatura, sino que mata sobre todo por la elevación de las temperaturas nocturnas.
Y cuando hablamos de cambio climático hablamos de todo esto. Aunque suba la temperatura, la subida no es solo un proceso atmosférico, sino que afecta al conjunto de elementos de lo que llamamos ecosistemas, ¿no? Afecta al agua, afecta a los bosques, afecta a la fauna y afecta también al ser humano y a sus actividades. Miren, para el sector marítimo, algunos datos nos pueden ser de utilidad, ¿no? Por cierto, yo creo que el problema de las emisiones en Europa o en el mundo, especialmente en Europa y en España, no es culpa del sector marítimo, ¿no? Ahí tienen que el porcentaje de participación en las emisiones es muy poco, comparándolo con los otros dos sectores evidentemente emisores, que es el sector del transporte por carretera y el transporte aéreo, ¿no? Pero las previsiones es que, y antes Elena hacía mención a esto, van a subir las emisiones de aquí al 2050, las últimas proyecciones de la Agencia Medioambiental Europea, precisamente porque va a costar más la transformación de lo que al principio se pensaba, ¿no? La adaptación a unas nuevas formas de movilidad movidas por combustibles que no sean el procedente de la quema de combustibles fósiles, ¿no? Se va a producir una reducción de óxidos de azufre y de partículas de pequeño tamaño, que por cierto ya hay diferentes estudios que están señalando que esto está teniendo un efecto en el calentamiento de las aguas marinas, ¿no? Como saben, las partículas pequeñas son reflectoras de la radiación solar. Al tener menos porción de SOX y partículas pequeñas, se está produciendo una mayor llegada de radiación de onda corta a las cuencas marinas, ¿no? Y bueno, como efectos del cambio climático en relación con el sector marítimo, pues ahí tienen algunos muy destacados, ¿no? Se va a producir una modificación en las rutas transoceánicas. Pensemos que el Ártico está en un proceso pues bastante acelerado, ¿no?, de disminución de su cobertura de hielo. Hemos oído noticias que dentro de unos veranos se podrá navegar con total normalidad por la parte del océano glaciar ártico. Vamos a tener efectos también en las instalaciones portuarias. Estamos teniendo en algunas partes del planeta, especialmente en nuestras latitudes medias, oleajes más intensos. Vamos a tener también impacto laboral. Al menos tenemos que ser conscientes de que tendremos que aplicar medidas para reducir este impacto. Me refiero sobre todo al calor excesivo en los meses de verano. Y tenemos también un problema, especialmente aquí en la zona mediterránea, que es el agua. El agua, la reducción de volúmenes de agua, que nos va a obligar a buscar otras fuentes alternativas, especialmente las procedentes de desalación. Hemos visto, hace un año estábamos hablando de los problemas de agua en Cataluña, en Barcelona, se estaba hablando de la necesidad de implantar desaladoras en el puerto de Barcelona. Bueno, tengamos en cuenta que esto va a ser una moneda común en las próximas décadas, ¿no? España, como saben, dentro del conjunto de la Unión Europea no destaca especialmente por sus emisiones, aunque tenemos el compromiso de reducirlas. Primero fue Kioto, ahora es el Acuerdo de París, y dentro de este conjunto global de emisiones, el transporte marítimo, como ven, supone un porcentaje muy menor, ¿no?, en el conjunto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero se plantean esos retos que ya se han ido señalando: el cambio en el combustible, la reducción de los residuos, la integración de infraestructuras portuarias en el entorno urbano y la búsqueda de las áreas de multimodalidad, donde van a coincidir diferentes modalidades de transporte, además de la marítima, como el ferrocarril o la movilidad sin emisiones por carretera. Para que vean estos efectos del cambio climático en el transporte marítimo, les he resumido allí en 4 imágenes lo que vamos a encontrar, ¿no?, en las próximas décadas. Cambio en las rutas marítimas, especialmente porque se va a permitir el transporte por condiciones climáticas en zonas que ahora por la temperatura existente no se permiten. Me refiero fundamentalmente al Ártico. Efectos también con oleajes más intensos en instalaciones portuarias, efectos también por el calor y la posibilidad que cada vez se va a comentar de una manera más importante
de implantar algunos equipamientos que va a necesitar no solo el puerto, sino el hinterland urbano para el abastecimiento de agua. Ahí tienen como datos cómo está disminuyendo la capa de hielo en el Ártico. Realmente es uno de los mayores problemas que tenemos ahora como efecto en ecosistemas, ¿no? En lo que llamamos ecosistemas mundiales, es la progresiva reducción de la capa de hielo ártica. No pasa lo mismo en el Polo Sur. A veces se dan mensajes excesivamente catastróficos de que nos quedamos sin hielo. El Polo Sur no manifiesta de momento efecto de reducción en su capa de hielo, por un efecto sobre todo de que los vientos están circulando a velocidad más alta y generan un efecto refrescante, por tanto no favorecen, por así decirlo, la disminución de la cobertura de hielo, pero sí el Ártico. En el Ártico el proceso es bastante rápido, ¿no? Los mayores extremos atmosféricos que se sintetizan en dos, se están produciendo en nuestras latitudes más número de lo que llamamos borrascas explosivas, borrascas significativas, borrascas de alto impacto, es decir, las que mueven mucho viento, y en el Mediterráneo muy particularmente oleajes más intensos, ¿no? Temporales. Vivimos en el año 20 el efecto de la borrasca Gloria, pero en los últimos años se han producido hasta 5 grandes eventos de gran impacto en la franja costera mediterránea. Las sequías están siendo más intensas, no quiere decir que duren más, pero sí el periodo en el que no llueve es más intenso. Ahora luego les mostraré por qué. Y por último, los episodios de calor están siendo más duraderos en verano, ¿no? Digamos que este sería un poco el resumen o el cóctel del impacto del cambio climático en latitudes medias y especialmente en la zona mediterránea. Y vamos a la parte ya final de la exposición. Miren, yo les resumo ahí en 5 ideas lo que está pasando con el cambio climático a nivel mundial y aquí en nuestra zona mediterránea. A corto plazo el proceso va a ser difícilmente controlable. Estamos emitiendo cada vez, no en España, pero en el conjunto del planeta estamos emitiendo cada vez más gases de efecto invernadero que se han visto que modifican el llamado balance de energía de nuestro planeta. Es un tema de termodinámica. El mar es un aspecto clave, está acumulando cada vez más energía, más calorías. Aquí en el Mediterráneo lo vivimos de una manera muy intensa, lo hemos vivido lamentablemente con el último impacto de la Dana, pero lo vivimos en verano con ese calor que cada vez es más prolongado y que tiene una clave en la acumulación de calorías del agua del mar. Lo importante no es solo el mensaje que se está transmitiendo de que sube la temperatura. El cambio climático tiene un efecto, digamos, más inmediato y es que altera la circulación atmosférica diaria. Los tipos de tiempo son más contrastados. Pasamos del calor al frío en apenas 12-24 horas. Hay cuestiones que todavía se desconocen. No podemos afirmar que este es un proceso que va a ser así ya de continuo o, por ejemplo, que va a llover mucho menos y nos vamos hacia un desierto. Eso no está demostrado. Por tanto, la ciencia tiene dudas en el comportamiento de la dinámica atmosférica en un entorno más cálido. Y por último, es necesario que se trabajen en modelos a corto plazo. Hablar del 2100 nos queda muy lejos, ¿no? Y la planificación económica necesita modelización climática para el 2030 o para el 2040 como mucho, ¿no? Es ahí donde podemos incidir y ya se están haciendo modelizaciones de ese corto plazo. Miren, ahí tienen la evolución de las emisiones y el aumento de temperatura que se está registrando en el planeta. Desde los años 80 es bastante singular. De hecho, el cambio climático en la Tierra sería una condición indisoluble. La Tierra siempre ha tenido climas distintos, siempre ha cambiado el clima en la historia de la Tierra. El que estamos viviendo es un poquito especial, porque los cambios anteriores solo tenían una causa, que era una causa natural. Podía ser más bien biogeográfica, sobre todo astronómica, el Sol emite más o menos. Ahora hemos incorporado un elemento nuevo que nos está afectando a lo que llamamos el balance de energía del planeta, que son esas emisiones que se quedan ancladas en los primeros kilómetros de la atmósfera terrestre. Y todo esto empezó a hacerse, digamos, muy evidente a partir de los años 80.
Fíjense que salíamos en el siglo XIX a finales de una época fría, ¿no? Le llamábamos la pequeña edad del hielo, que bueno, duró hasta 1850 aproximadamente. A partir de ahí empezaba la situación o el ciclo climático actual, que de por sí era un ciclo climático más cálido. Veníamos de una época de bastante frío, ¿no? Pero a partir de los 80 ese ciclo climático cálido va más rápido, está incentivado, por así decirlo, como si le hubiéramos puesto un pequeño motor, y el calentamiento es más rápido de lo que por cuestión natural debería ser, ¿no? ¿Cuál es la causa que sabemos que es real? Hemos aumentado mucho la porción de CO2 que hay en la atmósfera terrestre. Un tercio de todo el CO2 que hay en la atmósfera terrestre claramente es de origen humano, 2/3 es de origen natural. Si fuera al contrario, estaríamos ante un grave problema. Y digo esto porque solo con ese tercio las temperaturas del planeta las hemos incrementado desde 1850 en 0,8 grados. Es decir, hemos añadido, por ese efecto, porque hemos alterado, como ahora verán, el balance de energía de nuestro planeta. Seguimos, por tanto, y lo comentaba antes Elena, consumiendo mucho carbón, petróleo, gas natural. Europa ha hecho, como saben, una apuesta decidida. En Europa están disminuyendo esas emisiones, pero cada vez son más elevadas en China, en la India, en Rusia, en Estados Unidos. Siguen con un proceso de emisiones por encima de lo que los acuerdos internacionales nos estaban señalando. A este ritmo de emisiones a fecha 2024-2025, a mediados de la década próxima habremos alcanzado el 1,5 grados de subida, que se nos anunciaba o se nos señalaba como un objetivo para el 2100, y a mediados de la década de los 50, entre los 50 y 60, habremos alcanzado ya los 2 grados, ¿no? Por eso les decía, estamos empezando a trabajar con modelos de 3 grados de subida de temperatura, porque vemos difícil que podamos cumplir el horizonte del 1,5 grado o de los 2 grados. Y esto es el cambio climático, simplemente es esto. Nuestro clima funciona como un sistema energético, entra radiación del sol, se reprocesa y se elimina o sale al espacio la radiación sobrante, por así decirlo, que ya no necesitamos, ¿no? El problema que estamos teniendo es que la radiación solar básicamente es la misma en los últimos 200 años, pero lo que hemos modificado es la parte de la radiación de salida hacia el espacio exterior. Una porción de esa radiación se va quedando confinada en los primeros kilómetros de la atmósfera terrestre. Esto es lo que llamamos el efecto invernadero, pero en este caso causado no por causa natural, sino por causa antrópica. Y el último informe de Copernicus, que saben que es la agencia europea que está trabajando en esta cuestión del balance de energía del planeta, una de las agencias, nos señala que ese desajuste se cifra en casi 0,8 vatios por metro cuadrado. Estamos, por tanto, desajustando el funcionamiento natural del sistema climático. Esta es la clave de lo que está pasando en estos momentos. Y miren, hay un dato para mí muy preocupante, porque nos fijamos mucho en la subida de temperaturas, cómo está subiendo, pero lo más preocupante para el funcionamiento del clima terrestre es lo que está pasando en el mar, en los océanos, ¿no? Y tenemos cuencas oceánicas, sobre todo Pacífico Norte, Atlántico Norte y nuestro Mediterráneo, que están acumulando muchas calorías, mucho calor, mucha energía en las últimas décadas, como ven ahí. El mar Mediterráneo frente a nuestras costas ha subido 1,5 grados desde 1980 a la actualidad. El aire suprayacente en ese mismo periodo tan solo lo ha hecho en 0,7, es decir, que el mar se está calentando a doble ritmo que lo está haciendo el propio aire suprayacente. Y ahí tienen lo que está pasando. Por causas naturales, la temperatura terrestre tendría que ser esa línea azulita que ven en la parte inferior, pero hemos incentivado el proceso de calentamiento, o lo estamos incentivando con esas emisiones que alteran el balance de energía del planeta. Y voy terminando. Miren, ¿qué efecto tiene esto? Sube la temperatura, eso ya lo sabemos, es el efecto físico, lo podemos medir en un termómetro, pero el calentamiento de la atmósfera
hace que las masas de aire se muevan de forma más enérgica, porque el planeta intenta encontrar un equilibrio térmico, intenta autorreajustarse térmicamente, y para eso nos mueve las masas de aire, ¿no? Nos bajan masas de aire frías de la parte polar, en nuestro hemisferio, y nos suben masas de aire cálida de la parte subtropical. En una atmósfera que funciona o que ya no funciona de forma exclusivamente natural, les pongo ahí como ese hornillo que está calentando, esos movimientos son más constantes, son más enérgicos y provocan lo que llamamos eventos atmosféricos más intensos, ¿no? Más violentos, olas de calor más intensas y duraderas, danas que provocan, en nuestro caso, temporales como los que hemos vivido, ¿no? Sería esta síntesis lo que está pasando en la península ibérica y el Mediterráneo. Miren, tenemos cada vez más días anticiclónicos. ¿Qué significa esto? Que el viento en esos días está siendo menor. Uno de los aspectos que hemos notado es que la brisa marina de los veranos mediterráneos cada vez es menos intensa, porque las condiciones anticiclónicas favorecen que no haya una circulación mar-tierra de una manera más intensa. Y como contraste estamos teniendo circulaciones que llamamos meridianas, danas, más frecuentes y con una intensidad mayor, porque encuentran una gasolina muy idónea en el calentamiento del mar Mediterráneo. Esta sería la síntesis de nuestro clima en la actualidad. Y para resumir ya estas ideas y terminar, lo que estamos teniendo en nuestras latitudes ibéricas, en nuestro Mediterráneo próximo, es que se ha dilatado el anticiclón de las Azores, por así decirlo, cada vez tiene una latitud mayor y por tanto tenemos más días de anticiclón. Esto supone que las posibilidades de precipitación son a lo largo del año menores, pero van siendo sustituidas, por así decirlo, por efectos más radicales de lo que llamábamos gotas frías o danas, que se producen con mayor frecuencia a lo largo del año, ¿no? Podemos estar 320 días con anticiclón al año, por tanto, con muy poca lluvia, pero de golpe, en día y medio, 2 días, podemos recuperar todo el agua que hemos perdido en los 300 y pico días anteriores, ¿no? Este es el contraste que nos estamos encontrando en el clima mediterráneo. También es verdad que una gota fría, una dana, no llueve por igual en todo un espacio geográfico, ¿no? Por eso puede solucionar el problema de la falta de agua en un ámbito, digamos, comarcal o regional, pero dejar de lado a otro espacio que sigue en condiciones de poca precipitación. Nuestro clima mediterráneo, por tanto, es ahora menos confortable térmicamente hablando. Tenemos muchas más noches tropicales en la época cálida del año. Hemos pasado de tener 15 noches tropicales, más de 20 grados por la noche, 15 noches tropicales en 1980, a no bajar de 80 noches en el año 24. Se ha multiplicado por 4, por 5 en el litoral mediterráneo. Tenemos precipitaciones más irregulares. Fíjense que no les digo que está lloviendo menos. A veces oímos, está lloviendo menos, vamos hacia un desierto. Esto no es verdad. Está lloviendo de forma más irregular. Y esto nos obliga, como les decía antes, a cambiar nuestras pautas de planificación del agua. Tenemos que asegurar de una manera más intensa nuestros recursos de agua, porque podemos entrar en ciclos de sequía intensa que nos dejen prácticamente sin reservas de agua. Y por último, tenemos eventos extremos de forma más frecuente en nuestras latitudes medias, ¿no? Olas de calor, temporales de lluvia intensa, temporales marítimos que afectan a primera línea de costa. Bueno, como conclusiones, yo les diría que el cambio climático actual es una evidencia científica, están los datos ahí. Yo todos estos gráficos que les he sacado están basados en datos. A mí no me gusta hablar de ideas o de reflexiones. El estudio del clima a nivel mundial y en España se está basando básicamente en los datos con los que podemos manejar.
El balance de energía de nuestro planeta está desajustado. Esta es la causa actual de cambio climático y no conseguimos detener la causa fundamental que lo provoca. A corto plazo vamos a seguir en estas condiciones. Veremos a ver a partir de la década de los 30, 40 lo que puede pasar. El litoral mediterráneo es una de esas hot spots que llamamos, ¿no? Un punto caliente de cambio climático, porque ahí unimos al elemento atmosférico, unimos el calor de nuestra agua mediterránea, ¿no? Unas aguas mediterráneas que en los últimos años están llegando a 28, 29 grados en el centro del verano, ¿no? Son temperaturas que nunca se habían registrado y que son más propias de un mar tropical, ¿no? Algunos hablan de la tropicalización del clima mediterráneo, especialmente en los meses de verano. Es necesario mantener esa política de cambio energético, pero les repito que nos va a costar más de lo que la Unión Europea nos ha fijado en los objetivos 2030-2050. Yo creo que esto la Unión Europea tendría que asumirlo porque el proceso no es sencillo. La agricultura y el turismo son dos actividades muy expuestas a los efectos del cambio climático y que tienen que empezar a adaptarse, porque tienen mucha impronta económica y territorial en nuestra zona mediterránea, y la acción local es fundamental. Necesitamos ir adaptando las ciudades a los efectos del cambio climático. Termino señalándoles lo que les decía al principio. El cambio climático es un problema, sin duda, es un efecto que vamos a tener que ir siguiendo, pero es también una oportunidad. Es una oportunidad que se nos presenta pues, para modificar nuestras pautas, modificar nuestros sistemas de alimentación energética, pero es verdad que tampoco tenemos mucho tiempo que perder porque estamos viendo que el proceso va más rápido de lo que los modelos a principio de este siglo señalaban. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, tenemos ahora pausa para café. Hemos tenido un ejemplo de... Muy rápida, Paco. Nos hemos comido el tiempo. Rapidísima, para que se vea que hay interacción. Venga. Va por una parte y por otro lado va la ciencia, va el conocimiento, etc. La Agenda 2030 no la ha aprobado ningún Estado. Es un desideratum. ¿Eso quién lo paga? Primera pregunta. Segunda pregunta. No, perdón, no son preguntas. Hemos dicho una. Reflexión, no. La pregunta va al final, Javier. Reflexión. China, India, Rusia, Estados Unidos son los que más contaminan. ¿Correcto? Nunca se van a adaptar a las directrices de la Unión Europea, por una razón muy sencilla. Ustedes hicieron la revolución industrial, ahora nos toca a nosotros, ¿correcto? Pregunta, ¿no les parece una exageración que les pongan plazo, el 2030, el 2050, cuando en este sector se necesitan 60.000 millones de euros para adaptarse? ¿No sería más razonable seguir apelando a la ciencia, seguir difundiendo estos temas, ya que es un cambio importante, económico, fundamental, y un cambio cultural, y demorar los plazos, porque evidentemente que en el 2035 todos los coches sean eléctricos no se lo cree nadie? Que en el 2050 todos los buques sean tal, no, o sea, simplemente, ¿están ustedes a favor de que estos plazos se prorroguen en el tiempo, dado que la realidad no tiene nada que ver con el relato que se está haciendo? Perdón. Gracias. ¿Quién quiere? Bueno, mira, tiene que venir aquí o traerle el micro. Por un lado, para matizar mi incorrección, son 40.000 millones de euros anuales hasta 2050. Ahora ya la cifra ya la he dicho bien, pero es superior a la que yo decía. Y luego, a ver, el problema es que el debate no es científico. El debate es completamente demagógico. O sea, y ese es el problema. O sea, mi pregunta hubiera sido a Jorge, lo que estaba pensando es, vale, muy bien, yo no soy negacionista, pero ¿cómo hacemos ahora para
hacer que este debate totalmente demagógico y oportunista por algunos lo reconduzcamos a una cosa que sea científica. En nuestro caso, yo lo veo clarísimo. A mí que la OMI me diga lo que quiera. Es decir, 100% menos CO2 en 2050, y si no, pagamos. Pues a lo mejor eso es una medida que puede ser positiva. Pero no sirve de nada que lo haga la Unión Europea, porque a diferencia de las emisiones contaminantes de los óxidos de azufre o nitrógeno, los que nos definen esas zonas acotadas, esto hace el mismo daño, el CO2 emitido aquí, que emitido en la Antártida. Entonces, lo que no me sirve de nada es que nos tiremos pistoletazos en nuestro propio pie diciendo que, oye, pues el que venga a Europa paga. Muy bien, pues me voy a Marruecos. Lo tenemos, aquí además lo vemos muy fácil. ¿Y quién es el perjudicado? En nuestro caso, ¿es el transporte marítimo? La industria va a seguir necesitando sus materias primas para funcionar. La energía, ¿estamos dispuestos a renunciar a la calefacción? ¿Estamos dispuestos a renunciar al aire acondicionado? No. Alguien lo tendrá que pagar. El naviero al principio tendrá que asumir, a lo mejor alguno se pierde por el camino, pero que lo vamos a acabar pagando todos de nuestro bolsillo, no os quepa ninguna duda. Y que va a seguir viniendo con navieros españoles, europeos o indios asiáticos, no os quepa ninguna duda. Entonces, para mí el debate no es tanto... es que la medida sirva. O sea, que realmente vayamos a la descarbonización, que no vayamos a cualquier otra cosa. Y es lo que yo veo que es muy difícil de reconciliar en la situación actual que tenemos, que está completamente separado política y ciencia. O sea, ya bueno, ahí tendría algo que decir a lo mejor, pero a lo mejor no es el momento de solucionarlo. Pero hablo con quien quiera. Muchas gracias. Pausa para café. Muy bien, Elena. Sí, claro.